Bueno, pues preparen su corazón para recibir la palabra de Dios. Por favor, vamos todos al libro de Proverbios, Proverbios capítulo 4, y vamos a leer a partir del versículo 5 hasta el versículo 9. Proverbios capítulo 4, versículos del 5 al 9, por favor. Por favor, les pido que se pongan de pie. Estamos ante la presencia del Señor. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo está aquí? Él está aquí y por respeto a Él vamos a ponernos de pie. Amén. Proverbios 4, ¿están todos ahí? Dice versículo 5, síganme ahí en su Biblia, dice: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia, engrandécela y ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado, adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar un momento, vamos a pedirle al Señor que hable a nuestras vidas. Padre Celestial, en esta mañana te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que nos des un corazón sabio, un corazón entendido en tus mandamientos. Padre, yo te pido que así como tú le diste a Salomón, a Bezaleel y a Oliab, aquellos varones que tú, Señor, usaste para que pudieran llevar a cabo toda la obra del tabernáculo, así, Señor, nos des ahora a nosotros ese corazón sabio y entendido en tus caminos y en tus mandamientos. Gracias, porque siempre que pedimos algo conforme a tu voluntad, tu palabra dice que tú nos escuchas, pero también nos respondes. Y yo sé, Señor, que en este momento, a todos los que de corazón te pedimos sabiduría e inteligencia, tú nos la estás dando. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale ese aplauso al Señor y dile al Señor en esta mañana: Espíritu Santo, te damos la bienvenida, habla nuestro corazón. Amén. ¿Se pueden sentar? Vamos por favor a tomar nuestro lugar y vamos a meditar en la palabra en esta mañana. Hermanos, ¿cuántos de ustedes necesitan adquirir sabiduría e inteligencia? Todos necesitamos adquirir sabiduría e inteligencia, y más la sabiduría y la inteligencia que vienen de Dios. Todos la necesitamos. Cuando nosotros tenemos sabiduría e inteligencia, hermanos, solamente así podemos agradar verdaderamente a Dios. Y también teniendo sabiduría e inteligencia divinas, podemos ser felices en esta vida. ¿Cuántos sabían eso? La Biblia nos enseña que la gente que tiene la sabiduría y la inteligencia de Dios es dichosa, es feliz. Pero sobre todo, aquellos que tienen estas cosas son personas que son capaces de vivir una vida que es agradable delante de Dios. Amén. Por eso es importante que nosotros tengamos esta sabiduría de la que habla la palabra.
Dicen estos versículos que acabamos de leer que Salomón, que fue quien le escribió Proverbios, nos dice aquí que su padre David, desde que él era un niño, le enseñó a buscar la sabiduría de Dios. Desde que David era desde que Salomón era muy niño, muy tierno de edad, dice la palabra, su padre, el rey David, le enseñó a buscar la sabiduría de Dios. Y nosotros, hermanos, tenemos que hacer lo mismo que hizo Salomón desde que era un niño. Tenemos que buscar la sabiduría. Tenemos que buscar la inteligencia. Aquí en estos versículos vemos que en el versículo 5 y en el versículo 7, 2 veces en cada versículo, en el 5 y en el 7, 2 veces Salomón nos insiste en que adquiramos sabiduría e inteligencia de Dios. Se utiliza aquí pues la palabra adquirir. ¿Por qué? ¿Qué significa la palabra adquirir? ¿Cuántos de ustedes saben qué significa la palabra adquirir? Significa comprar, significa obtener, significa conseguir o acumular. Salomón está diciendo, en otras palabras, compra, obtén, consigue, acumula sabiduría e inteligencia de Dios. Es muy importante para nosotros eso. Salomón entendió muy bien que la sabiduría y la inteligencia son las adquisiciones más importantes. Oigan bien, ¿cuántos de ustedes han comprado cosas? ¿Sí han comprado cosas? Pues Salomón dice que de todas las compras que hacemos, las más importantes son la sabiduría y la inteligencia de Dios. Pero muchas veces nosotros esas cosas las hemos olvidado, las hemos menospreciado y no las hemos adquirido como la palabra de Dios nos manda que lo hagamos. Aquí Salomón nos aconseja esto porque si nosotros adquirimos sabiduría e inteligencia de parte de Dios, hermanos, no solamente vamos a poder agradar a Dios con nuestra vida y no solamente vamos a poder lograr la felicidad en esta vida. Salomón, por la enseñanza que recibió de David, su padre, sabía que tanto la inteligencia como la sabiduría de Dios son mejores y mayores, oigan bien esto, mejores y mayores y más valiosos que el oro, la plata y las piedras preciosas juntas. Eso dice la Biblia. Por eso es que dice, cuando tú adquieras algo, lo primero que debes buscar adquirir no son zapatos, no es ropa, no es comida, no es un coche, no es una casa, no es fama, no es dinero, no es poder. Lo primero que debemos buscar adquirir es la sabiduría y la inteligencia que provienen de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dale ese aplauso al Señor como Él se lo merece, amén. Vean rápido conmigo, nada más en el capítulo 3, versículos 13 al 15. Escuchen lo que dice aquí la palabra. Capítulo 3 de Proverbios, versículos del 13 al 15. ¿Ya están ahí? Escuchen lo que pasa. Dice, bienaventurado. La palabra bienaventurado, hermanos, en el original hebreo, ya en otras ocasiones les he explicado que significa dichoso, significa muy feliz.
Dice, muy feliz el hombre, muy dichoso el hombre que haya, ¿qué cosa? Dice que haya el dinero. Dice que haya la fama. No. Aquel que alcanza el poder. No. Aquel que tiene muchos bienes materiales. No. Dice, dichoso, feliz el hombre que haya la sabiduría, pero la sabiduría que viene de Dios, porque ¿cuántos saben que hay otra clase de sabiduría? La carta del apóstol Santiago nos enseña que hay dos clases de sabiduría, una que es de Dios y otra que es animal, terrenal y diabólica. Y de esa sabiduría, muchas gentes que no conocen a Dios la tienen. Pero nosotros tenemos que buscar la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que nos otorga el Creador del cielo y de la tierra. Por eso dice aquí, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene, ¿qué más? La inteligencia. Otra vez, sabiduría e inteligencia. Y dice en el 14, porque su ganancia, y subráyale ahí en tu Biblia, es mejor. Oye bien, la ganancia de aquellos que han obtenido la sabiduría y la inteligencia que da Dios, dice, su ganancia es mejor que la ganancia ¿de qué? De la plata. Y luego dice, y sus frutos más o mayores que ¿qué cosa? Que el oro fino. Oye bien, no dice nada más que el oro, habla de un oro fino. De un oro que tal vez ni ustedes ni yo conocemos en la actualidad, porque el oro fino se refiere a un oro especial que había en la antigüedad. Los antiguos le llamaban el oro de Ofir, que era un oro muy, muy fino. Yo creo que el día de hoy no lo tenemos. Y luego dice, más preciosa, fíjense, la sabiduría y la inteligencia es más preciosa que las piedras preciosas. Fíjense, ¿cuántos de ustedes han visto o han tenido en su mano una piedra preciosa? ¿Alguno de ustedes tiene una? No, ¿verdad? No, me refiero a las joyas. Porque todos ustedes son piedras preciosas a los ojos de Dios. Pero yo me refiero a las joyas. Por ejemplo, un rubí, una esmeralda, una perla. ¿Tiene alguno de ustedes ese tipo de piedras preciosas? No, ¿verdad? Pues dice aquí la palabra que la sabiduría y la inteligencia es más preciosa que las piedras preciosas. Fíjense, es mejor que la plata, es mayor que el oro fino. Y además es más preciosa que las piedras preciosas. Y dice aquí, y todo lo que puedes desear, no se puede comparar a la sabiduría y a la inteligencia que da Dios. Escuchen eso. La persona que adquiere la sabiduría y la inteligencia de Dios está más bendecida que la que tiene piedras preciosas, que la que tiene oro y la que tiene plata. Y ahorita van a entender por qué. Todavía voy a leer el 16, dice, largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Si tú y yo, hermano, hermana, que me escuchas, adquirimos, buscamos, antes que cualquier otra cosa, la sabiduría y la inteligencia que vienen de Dios, vamos a ser felices, vamos a agradar a Dios, vamos a tener junto con la sabiduría y la inteligencia riquezas y honra. Oye bien lo que dice Dios. Y Dios cuando habla algo siempre lo cumple. Dios no dice cosas que después no cumple. Dios siempre que habla, Él cumple lo que dice, pero también nosotros tenemos que hacer lo que Él nos pide que hagamos. Amén. Entonces vean cómo Salomón
nos habla acerca de lo valioso que es la sabiduría y la inteligencia que nos da Dios. Nada de lo que puedes desear, tal vez aquí muchos están deseando, yo quiero tener una casa en la playa. Pues ese deseo comparado con que tú le pidas a Dios la sabiduría no es comparable. Es mejor que le pidas la sabiduría y la inteligencia antes de que le pidas una casa. Es mejor que le pidas sabiduría e inteligencia antes de que le pidas dinero. Es mejor que le pidas sabiduría e inteligencia antes de que le pidas que te haga famoso o famosa. Es mejor que le pidas sabiduría e inteligencia antes que le pidas que tú tengas cualquier bien material. ¿Cuántos dicen amén? Porque muchos como que los veo con cara de que primero quieren pedir todo lo que mencioné antes de la sabiduría y la inteligencia. No, hermanos, pidámosle a Dios. Si le pides sabiduría e inteligencia, Él te las va a dar. Eso ahorita lo vamos a ver. Es un pequeño adelanto. Amén. Entonces aquí vemos que lo primero, dice el versículo 7, regresando al capítulo 4, dice, sabiduría ante todo. Esta frase, sabiduría ante todo, significa lo primero que debes adquirir es la sabiduría y la inteligencia de Dios. Eso es lo primero que un hombre y una mujer deben adquirir. Sabiduría, inteligencia de Dios. Por eso dice, sabiduría ante todo, primero que otra cosa. Amén. ¿Cuántos de ustedes están buscando la sabiduría y la inteligencia que viene de Dios? Seguramente ustedes la están buscando, por eso están aquí. Porque ustedes al escuchar la palabra están adquiriendo inteligencia y al obedecer la palabra están demostrando que también están adquiriendo sabiduría. Esa es la manera en que nosotros adquirimos la inteligencia y la sabiduría que da Dios. Amén. Ahora, en estos versículos, hermanos, pareciera que Salomón, que es el predicador de Proverbios, nos está gritando. De hecho, en este libro dice más adelante que la sabiduría grita por las calles. ¿Sí han leído el libro de Proverbios? A ver, ¿en qué capítulo dice eso? El que me lo dé le doy un premio. No saben. Vean, nos falta, hermanos, adquirir inteligencia. Pero la inteligencia no va a venir si no leemos la Biblia. La gente que no lee la Biblia nunca va a alcanzar la inteligencia que viene de Dios. La gente que es un estudiante fiel de la bendita palabra de Dios, adquiere inteligencia, pero una inteligencia divina. Por eso estudien la palabra, mis hermanos. Sí, pero ya después que vieron la Biblia, en el 8 efectivamente, es en el capítulo 8, donde Salomón dice que la sabiduría grita por las calles. Aquí Salomón es como, ¿cuántos de ustedes han ido al mercado y escuchan a los comerciantes gritar? Venga a comprar sus verduras, pásele, aquí tenemos las mejores manzanas, los mejores plátanos. ¿Cuántos han escuchado a un comerciante estar gritando para que vayan y compren sus verduras con esa persona? Pues Salomón pareciera que está gritando aquí, está diciendo, vengan, adquieran sabiduría, antes que cualquier otra cosa, búsquenla. Sea amén. Ese amén está bien feo. El Espíritu de Dios te está diciendo en esta mañana, busca la sabiduría. Adquiere inteligencia, hombre y mujer que me escuchas, niño, niña que escuchas. Salomón, la Biblia dice en el capítulo 4, desde que era tierno, delicado,
Eso es lo que significa la palabra delicado, significa tierno de edad. Su padre David le hablaba: hijo, tú busca la sabiduría, adquiere la inteligencia. Y Salomón, siendo todavía joven, cuando Dios le dio el grande encargo de gobernar a la grande nación de Israel, Salomón entendió bien la lección que le dio su padre, porque cuando Dios le habló, se le presentó en un sueño y le dijo a Salomón: Salomón, pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar. Y Salomón no dijo: Señor, pues dame unos carros. No le dijo: hazme famoso, dame mucho dinero. No le dijo eso. Salomón, siendo todavía muy joven de edad, lo que pidió cuando Dios le dijo: pídeme lo que quieras. Oye bien, si Dios te dijera, hermano o hermana que me escuchas, pídeme lo que quieras, yo te lo doy, seguro que más de uno pide cualquier otra cosa menos sabiduría e inteligencia. Muchos, ¿saben qué pasa? Se van a veces de los caminos de Dios porque dicen: es que yo le pedí a Dios que me diera un carro y no me lo dio y por eso me fui, porque Dios no me cumplió. Porque Dios sabía que si te daba ese carro se volvían locos y por eso no se los da. Dice: no sea que te mates con el carro, por eso mejor te dejo a pie. Sí, hermanos, es real. Hay gente que desea con todas sus fuerzas un carro y cuando lo tiene va y se mata cuando lo usa la primera vez. A muchos jóvenes les ha pasado eso, vuelven locos con un simple carrito. Sí, en serio. Hay mucha gente que ahí demuestra la falta de sabiduría. A otros les da tantito dinero, los empieza a bendecir, aquí agarran su poquito dinero y se van creyendo que ese dinero les va a durar para toda la vida. Se vuelven locos con tantito dinero en las bolsas. Por eso Dios dice: antes que otra cosa, busca. El predicador casi nos está gritando en esta mañana. El Espíritu Santo te está diciendo: busca antes que nada la sabiduría y la inteligencia que provienen del cielo. Búscala. Si tú la buscas, la vas a obtener. ¿Cuántos dicen amén? Fíjense, otra cosa importante que nos hace darnos cuenta al leer estos versículos del libro de Proverbios, no solamente es ver la importancia, el valor tan grande que tiene la sabiduría y la inteligencia de Dios, también nos hacen darnos cuenta de otra cosa, de uno de los afanes en los que más caemos los seres humanos en esta vida: el afán de acumular cosas. Todos los seres humanos, desde los niños hasta los adultos, lamentablemente, muchas veces caemos en el afán de las riquezas, en el afán de acumular cosas de esta vida. Los niños tienen el afán de acumular juguetes. Ya tienen un juguete, pues quieren más juguetes. Muchas veces ya nomás están ahí amontonados, ya ni los usan, pero quieren más juguetes. Porque ya cayeron en ese afán, ya ni disfrutan lo que tienen. ¿Sí han visto eso o nomás yo lo veo? Sí. Los jóvenes caen en el afán de acumular ropa, de acumular zapatos, de acumular tecnología. El último celular. Ya salió, hay celulares que ya sirven de todo. Pero ya salió otro que tiene otra cosita más que no tiene entonces ahora quiero el otro. Caen en el afán de estar acumulando cosas materiales. Y los adultos caemos muchas veces en el afán de acumular cosas materiales. Tengo una casa, ahora quiero 2, ahora quiero 3. Tengo un carro, pues quiero más carros. Mucha gente.
Tengo un terreno, pues ahora quiero otros 3 terrenos. Caen en el afán y se afanan por acumular y acumular y acumular. Y saben que ese afán a la larga produce que nosotros utilicemos a las personas para lograr nuestros propósitos. Le damos muchas veces ya más valor a las cosas materiales que a las personas. Por eso es que tantas familias están destruidas, porque en el afán de acumular tantas cosas materiales, el esposo y la esposa nunca están en casa. Yo a veces no entiendo esas tonterías. Es que tenemos que trabajar el esposo y la esposa. ¿Por qué? Pues porque en este tiempo todos trabajan. Pero no, esa no es una razón de peso. Cuando yo veo que tienen lo suficiente, ¿para qué? Ese es el afán de seguir acumulando. Eso es lo que nos enseña este pasaje del libro de Proverbios. Dios no quiere que caigamos en esos errores, hermanos. Cuando hacemos eso, perdemos realmente el rumbo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque como hemos adquirido cosas materiales en lugar de sabiduría e inteligencia, nos desviamos de los caminos de Dios. Tenemos que caminar con Dios, pero para lograrlo necesitamos la sabiduría y la inteligencia que solamente nos puede dar Dios. Nadie más, hermanos, escuchen bien esto, nadie más nos puede otorgar la sabiduría y la inteligencia que viene del cielo, más que el mismo Dios. Nadie más. Muchas personas creen que van a ser sabios por estudiar mucho, y yo conozco gente bien estudiada que en lugar de sabiduría y de inteligencia tiene necedad en su corazón. No es sabia, pero ni tantito. Muchos estamos a veces equivocados, porque hemos dejado lo primero para el último lugar. Por eso Salomón dice, no, antes de que busques otra cosa, primero adquiere sabiduría e inteligencia. Porque eso te va a garantizar una vida feliz. Eso te va a garantizar que tú agrades a Dios con tu manera de vivir. Eso te va a garantizar que las riquezas y la honra vengan sobre tu vida. Dios es bien práctico. Y Él, que es el sabio de los sabios, nos dice, primero, antes de buscar el dinero, antes de buscar las cosas materiales, primero búscame a mí. Y esto que Salomón dice aquí en Proverbios, el Señor lo reafirma en Mateo 6:33. Él dice ahí, busca primeramente mi reino y mi justicia, y todo lo demás yo te lo voy a dar por añadidura. ¿Cuántos dicen amén? Dios lo hace, hermanos. Nada más que muchos de nosotros no hemos recibido la bendición que viene de Dios porque no hemos obedecido los mandamientos de Dios. Ese ha sido nuestro problema en muchos de nosotros. Por eso hay que obedecer lo que Dios nos pide. Cuando lo hacemos, tu vida va a empezar a tener un verdadero sentido. Y vas a experimentar paz, y vas a experimentar bendición de Dios, y vas a poder comprobar que lo que Dios dice en su palabra siempre se cumple. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces les decía, hermanos, que entre las cosas que nos enseña la palabra aquí es que nosotros debemos de dejar el afán de acumular cosas materiales y lo cambiemos por buscar la sabiduría y la inteligencia que vienen de Dios. Ese es el reto que Salomón nos da en esta mañana a través de este pasaje de la Biblia. Busca, acumula, compra, adquiere, consigue
la sabiduría y la inteligencia que vienen de Dios. Eso es lo que Dios nos dice aquí. Si nosotros adquirimos sabiduría e inteligencia de Dios, no solo vamos a adquirir eso, vamos a recibir todos los beneficios que conlleva el tener la sabiduría y la inteligencia de Dios. Riquezas, honra, largura de vida. ¿Cuántos quieren eso? Consigue, busca, adquiere la sabiduría que da Dios. Amén. Dice en el versículo 6, no la dejes, hablando de la sabiduría y la inteligencia, dice, no la dejes y ella te guardará. La gente que adquiere sabiduría tiene protección de Dios en su vida. La protección de Dios te va a estar siempre sobre tu cabeza. Aquí Salomón, en este versículo 6 y también en el 8, habla de la sabiduría y la inteligencia como si fueran una mujer muy querida. Dice, no la dejes. No la vayas a cambiar por la vecina. Porque la vecina representa la necedad, la desobediencia a Dios. Dice, no la dejes y ella te guardará. Ámala. ¿Qué hay que hacer con la sabiduría y la inteligencia? Amarlas. Tú tienes que amar la sabiduría y la inteligencia que vienen de Dios. Cuando tú amas a alguien, tú le valoras, tú le respetas, tú le honras. Hay que amar los mandamientos que nos da Dios. Hay que respetar su palabra, hay que obedecer la palabra, porque eso demuestra que nosotros amamos a la sabiduría y la inteligencia como a una mujer muy querida. Así Salomón se refiere, dice, ámala. Ámala. Dice, no la dejes. Y dice en el 8, engrandécela y ella te engrandecerá. ¿Qué significa eso? Que si tú pones por obra lo que te enseña la palabra de Dios, tú vas a engrandecer esa palabra y esa palabra de vuelta te va a engrandecer a ti. Eso es lo que Dios hace, hermanos. Los mandamientos que tú honres de la palabra te van a honrar a ti. Eso es algo que Dios me ha enseñado en mi caminar con Él. Dios me ha dicho, la palabra que tú honres te va a honrar a ti. Tenemos que honrar la bendita palabra de Dios. Por eso cuando alguien te quiera desviar de los mandamientos de Dios, desecha ese tipo de amistades, hazlas a un lado de tu vida y júntate con gente que en lugar de desanimarte para que desobedezcas a Dios, te anime a que cada día seas más obediente a los mandatos de Dios. Si le vas a aplaudir al Señor, dáselo, pero bien fuerte. Dice aquí, engrandécela y ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Abraza la sabiduría y la inteligencia. No la dejes ir de tu vida. ¿Cuántas veces les he dicho, hermanos? Creo que a nosotros nos haría falta, y a veces lo pienso. ¿Qué pasaría si en este país nos prohibieran leer la Biblia y nos encarcelaran a los que la leemos? Pasa una de dos cosas. O nos aferraríamos a la enseñanza de Dios y nos mantendríamos fieles a Dios, o nos olvidaríamos para siempre de la palabra de Dios. ¿Qué harías? No me contestes. Piénsenlo. Dice la Escritura, abrázala, ámala. Si lo haces, ella te guardará, ella te honrará.
Por eso hay que amar la bendita palabra de Dios. Dale el valor que merece esta palabra. Cuando tú le das el valor, vives en obediencia a la palabra. Cuando no se lo das, aunque la leas, no la obedeces. Obedécela. Ese es el secreto para vivir feliz en esta vida. La obediencia a los mandamientos de Dios te garantizan una vida próspera, una vida feliz, una vida en la cual Dios te va a proteger. Es muy sencillo, hermanos. No hay gran ciencia. Dios dejó su palabra tan fácil de entenderla que hasta un niño la entiende cuando tiene un corazón dispuesto. Amén. Entonces, hermanos, si nosotros adquirimos sabiduría e inteligencia, fíjense lo que dice el versículo 9, ¿qué va a pasar en nuestra vida? Dice, adorno de gracia dará tu cabeza. En otra versión de la Biblia dice, diadema de gracia. Se refiere al cinto que utilizaban los sacerdotes en el Antiguo Testamento, un cinto que llevaban en la frente, que estaba lleno de piedras preciosas. Era un adorno. Ese adorno simbolizaba la hermosura de la sabiduría de Dios. Cuando tú tienes esa sabiduría de Dios, no necesitas ponerte un cinto como boxeador aquí. Pero en tu vida se va a notar la gracia y el favor de Dios. Todo mundo se va a dar cuenta que contigo está Dios, porque todo lo que haces va acompañado de la gracia y la bendición de Dios. Eso va a pasar. Ahora, hermanos, dice aquí también, adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Diadema de gracia, corona de hermosura. Ambos, estos son símbolos, ambos son símbolos del poder y el favor de Dios sobre nuestras vidas. Porque en el Antiguo Testamento solamente los reyes y los sacerdotes usaban esta diadema o estas coronas. ¿Y cuántos de ustedes saben que en todos nosotros somos reyes y sacerdotes por la gracia de Dios? Por eso Dios quiere que sobre tu vida se vean estos adornos de la gracia y el poder, el favor de Dios contigo. Amén. Ahora quiero decirles, hermanos, quiero explicarles brevemente qué es la sabiduría y la inteligencia. ¿Cuántos ya entendieron que necesitan buscar la sabiduría y la inteligencia de Dios? Ya lo entendimos todos. Pero ahora quiero explicarles qué significa la sabiduría y la inteligencia, porque son dos cosas distintas. Mucha gente a veces confunde la sabiduría con la inteligencia o viceversa. La sabiduría, hermanos, es la capacidad que nos da Dios de poner en práctica sus mandamientos. ¿Cómo yo sé si tengo sabiduría de Dios en mi vida? Porque tengo la capacidad que me ha dado el Señor de vivir practicando la palabra. Si yo digo, no, es que a mí me cuesta mucho trabajo obedecer a Dios, yo no tengo sabiduría de Dios. Eso es lo que sucede. ¿Qué es la inteligencia? Es el conocimiento que adquirimos a través de la meditación de la palabra de Dios. Hay gente que tiene mucha inteligencia de Dios porque cita la palabra, te dice los versículos bíblicos y a veces te quedas, ay, yo quisiera saber cómo es, hermano. Ya parece que la Biblia la trae integrada en la cabeza. Esa persona tiene inteligencia. La inteligencia es la habilidad que te da Dios de guardar en tu mente el conocimiento de su palabra. Pero para que tú adquieras ese conocimiento,
necesitas leer la Biblia todos los días. Si no lo haces, también se va a notar. Y vas a decir, no, pues es que ese hermano le pregunto de la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Pues ¿dónde dice eso? Y luego unos me dicen, pues más o menos, dice por ahí así. No es más o menos, tienes que estar seguro de lo que dice Dios. Cuando nos cuesta trabajo memorizar la palabra de Dios, eso quiere decir que nos hace falta buscar más la inteligencia que viene de Dios. Todos podemos alcanzar la sabiduría, si no Salomón no diría, adquiérela, cómprala, consíguela, búsquela. Si no Salomón diría, pues nada más unos cuantos la van a poder adquirir. Todos la podemos adquirir, no se dejen engañar por el diablo. Aunque tengas 70 años, tu mente está diseñada para poder retener la palabra de Dios en tu mente. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, amén. Hay gente que dice, tiene 30, 40 años y dice, es que no se me pega nada. Pues ¿cómo se te va a pegar si no la meditas? Muchos se les pega más lo que está en la tele porque ven más tiempo la tele. Muchos se les pega más las cosas del mundo porque invierten más tiempo en buscar esas cosas que en buscar la sabiduría y la inteligencia que nos ofrece Dios. Pero cuando tú te aferras a la palabra, cuando tú memorizas, cuando tú estudias, cuando tú escudriñas la palabra de Dios empieza a penetrar tu mente y tu corazón. Empieza a adherirse a tus pensamientos y tú empiezas a pensar y empiezas a hablar conforme a lo que dice Dios. Entonces la inteligencia, hermanos, es el conocimiento que adquirimos al estudiar la palabra de Dios. Esa es la inteligencia. Hay gente muy inteligente que conoce bien la palabra, pero muchos son inteligentes, pero no tienen sabiduría, porque muchos sabiendo la palabra no saben cómo aplicar esa palabra a su vida diaria. El que conoce la palabra y practica la palabra tiene sabiduría e inteligencia de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Dios te dice en esta mañana, quiero que en lugar de acumular más zapatos, más ropa, más juguetes, más celulares, más propiedades, comienza a acumular sabiduría e inteligencia. No más unos dicen amén. Hermanos, eso es lo que Dios quiere, ese es el reto que Dios nos lanza en esta mañana. ¿Cuántos de ustedes van a acumular más sabiduría e inteligencia? ¿De veras? Amén, amén. Dios quiere que lo acumulemos, eso hay que acumular, no nos cansemos. Ay, muchos dicen, ya leí la Biblia una vez, ya. No te canses. Léela 10, 20, 30, 100, 1000 veces hasta que Dios venga por ti. Porque de eso va a depender que tú adquieras la sabiduría y la inteligencia de Dios. De eso depende, hermanos. Por eso Él dice, búscala, cómprala. ¿Y por qué dice cómprala? Porque a veces compramos. Si ya tengo un celular, pero tengo otros 3. Una vez una persona, un amigo mío, no conoce de Dios, pero le estaba yo compartiendo de la palabra y tenía 3 celulares. Y le estábamos compartiendo y empezó a sonar un celular y ya contesta. Luego al rato seguimos compartiendo y le suena el otro. Y luego al rato otro. Y me dice todavía, es que tengo muchos celulares. Pues este hombre está afanado en comprar celulares en lugar de estar afanado en adquirir la sabiduría y la inteligencia de Dios.
Pero le hablábamos de esa sabiduría y ni caso nos ponía. ¿En serio? ¿Es real? ¿Cómo te das cuenta cuando verdaderamente tú estás en busca de la sabiduría? Gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios, porque ¿sabes qué? Yo literalmente sí compro más sabiduría. No, por la gracia de Dios tengo esta Biblia y tengo muchas más. Tengo Biblias de estudio, Biblias de diferentes versiones, Biblias que me ayudan a seguir profundizando, a seguir escarbando en la palabra de Dios para adquirir más sabiduría y más inteligencia. Y a mí no me duele comprar una Biblia, a mí me deleita comprarla. Ahí sí veo una nueva y digo, esa no la tengo, esa la voy a comprar, a ver cómo le hago, pero la compro. ¿En serio? Prefiero no comprarme unos zapatos, pero comprarme una Biblia. En serio. Eso es lo que Dios quiere. Compra buenos libros cristianos que te ayuden a adquirir más sabiduría. Compra un comentario bíblico, compra un diccionario, compra una concordancia. Eso te va a ayudar a adquirir sabiduría y inteligencia que vienen de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, a ver, ¿cuántos quieren adquirir la sabiduría y la inteligencia de Dios? A ver, levante su mano el que la quiere adquirir. Espero que nadie vaya a decir, no, yo quiero adquirir más carros. Qué bueno. Entonces, si tú quieres adquirir sabiduría e inteligencia de Dios, para tener inteligencia necesitas estudiar la palabra de Dios todos los días. Y si quieres adquirir sabiduría, necesitas aplicar esa palabra que estudias a tu vida. Amén. Así la vas a adquirir. Vamos a ver 4 cosas que la Biblia nos enseña de cómo podemos adquirir esta sabiduría que viene de Dios. Número 1, por medio del temor de Dios. Oye bien, el temor de Dios, no el temor a Dios. El temor de Dios es diferente. Ve conmigo lo que dice Proverbios 9:10. Proverbios 9, versículo 10. ¿Ya están ahí? ¿Sí o no? Escuchen, aquí dice el escritor, el temor de Jehová es el principio de ¿qué cosa? El temor de Dios es el principio, es el fundamento, es lo que nos abre la puerta para adquirir la sabiduría de Dios. Ese es el fundamento. Si tú, hombre, mujer que me escuchas, tienes temor de Dios, el temor de Dios, ¿cómo se demuestra? El temor de Dios, ¿qué implica? ¿Qué requiere? Requiere que respetemos, requiere que amemos, requiere que confiemos y requiere que obedezcamos a Dios todos los días de nuestra vida. La gente que confía, la gente que respeta, la gente que obedece, la gente que ama a Dios con todo su corazón, está demostrando que tiene temor de Él. Y a esa persona, dice la Escritura, dice aquí, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. A esa persona, con el temor de Dios, haz de cuenta, es una llave que abre la puerta para que tú puedas recibir la sabiduría de Dios. Sin temor a Dios, hermanos, esa puerta de acceso para adquirir la sabiduría no se puede abrir.
La gente que vive en pecado, que vive en desobediencia a Dios, que no respeta a Dios como Él se lo merece, que no hace caso de su palabra, esa gente jamás y nunca podrá adquirir la sabiduría que viene de Dios. No se puede. Por eso el principio dice, el fundamento, lo que te abre la puerta es el temor de Dios. Amén. ¿Cuántos van a tener temor de Dios para que puedan adquirir la sabiduría de Él? Dice aquí, y el conocimiento del Santísimo es, ¿qué cosa? La inteligencia. Por eso tú y yo, mi hermano, no debes tú de dejar de conocer a Dios. Por medio de este libro, aquí está la manera de adquirir el conocimiento, la inteligencia. Entre tú más conozcas la palabra de Dios, más inteligente vas a ser. ¿Por qué creen que los apóstoles, dice la Biblia, que no fueron a la escuela la mayoría? El único que fue a la escuela fue Judas, porque era contador. Y Mateo también era contador. Pero Judas era bien bruto. Y eso que estudió. ¿Por qué entonces no era inteligente? Porque él estudiaba cosas del mundo, pero jamás y nunca buscó la inteligencia que viene de Dios. Sin embargo, Pedro, Juan, que eran simples pescadores de oficio, nunca habían ido a la escuela, eran más sabios Pedro y Juan que Judas. ¿Sí o no? Eran más sabios que los más estudiados de su época, porque dice la Biblia que los propios sacerdotes, los escribas y los fariseos, que eran gente docta en las escrituras, que era gente que había estudiado años la teología de Dios, se quedaban maravillados cuando escuchaban hablar a Pedro y a Juan por la sabiduría, la inteligencia que salía de sus labios. Mucha gente a veces cree, pero es que yo nada más estudié la primaria, ¿y eso qué? Si tú estudias la Biblia, puedes ser el maestro de los que están saliendo de las universidades. ¿En serio? Esto es algo real, esto no es un cuento. Eso es lo que dice la palabra. Aquí no dice, y los inteligentes son los que tienen un doctorado y una maestría y 5 licenciaturas. ¿Dice eso tu Biblia? En la mía no dice eso, a menos que en la de ustedes sí. No, dice que los inteligentes y los sabios son los que tienen temor de Dios. Por eso es tan importante ser gente temerosa de Dios. Gente que ame a Dios, pero con todo su corazón, no nada más de dientes para afuera. Porque hay cristianos, yo amo a Dios, y no hacen lo que Dios manda. ¿Qué amor le tiene? No le tiene ningún amor. ¿Cuál temor hay ahí? Ahí no hay ningún temor. El temor significa respeto, significa obediencia, significa reverencia. Eso es lo que significa. Cuando tú tienes temor a Dios se nota, porque vives una vida de santidad y de obediencia a los ojos de Dios. Si tú vives así, ya tienes la llave para que empieces a adquirir la sabiduría y la inteligencia que vienen del Santísimo. Amén. El Santísimo te va a dar esa sabiduría. Y al último vamos a ver qué pasa con la gente que la recibe. Nomás es un adelanto. Ahora, vamos a ver otra cosa. ¿Por qué otro medio adquirimos sabiduría e inteligencia de Dios? Por medio de vivir una vida de integridad. Que hoy escasea mucho eso en la iglesia de estos días. Vamos a ver qué dice Proverbios 2:7. Proverbios 2, versículo 7. ¿Están ahí? Dice aquí, Él provee. ¿Quién es Él? Dios. Él es el único que te puede dar sabiduría e inteligencia, nadie más.
Esto no lo adquieres en una escuela secular, esto no lo adquieres con dinero, esto no lo adquieres más que por medio de buscar al Señor. Dice, Él provee ¿de qué cosa? De sana sabiduría. Porque les repito, la carta de Santiago dice que hay otra sabiduría que es animal, terrenal y diabólica. Y la gente que tiene sabiduría animal, terrenal y diabólica, pues se comporta como animal. ¿En serio? ¿En serio, hermanos? Hay gente bien estudiada que tú la ves su manera de hablar y habla como cargador de quinta. ¿Sí? Ahí demuestra que no tienen pero ni un gramo de sabiduría de Dios. Sí, hermanos, esto es real. Aquí nos damos cuenta que dice la Biblia que Dios, cuando vivimos una vida íntegra delante de Él, una vida de rectitud es esto, tienes que caminar derechito así. Siempre que caminemos, tenemos que caminar derechitos, no digas, me voy a desviar para acá y luego para acá y luego me sigo para allá otra vez, no. Hay cristianos que el domingo cantan alabanzas y gloria a Dios y aleluya, y mañana van a estar transando y van a estar adulterando y van a estar fornicando, van a estarse embriagando, van a estarse drogando. ¿Están viviendo rectamente? A esa clase de gente tampoco le va a alcanzar la sabiduría de Dios. Por esto dice la palabra, Él provee de sana sabiduría a quienes. A ver, lee en tu Biblia, ¿a quiénes? Repitan, ¿a quiénes? A los rectos, a los íntegros. Esta palabra rectos, hermanos, esta palabra recto significa a aquellos que viven según las instrucciones éticas de Dios. ¿Estamos viviendo según las instrucciones éticas de Dios? Si Dios nos dice que no adulteremos, ¿estamos viviendo rectamente no adulterando? ¿O nos desviamos del camino y decimos, pues, un poco veneno no mata? Sí, porque así mucha gente le acomoda. Si estamos caminando rectamente, caminamos sin fornicar o decimos fornico entre semana y el domingo le canto alabanzas a Dios. Eso no es vivir recto, eso es vivir torcido, es tener falta de integridad en la vida. Entre semana decimos mentiras y aquí tratamos de hablar conforme a la verdad de Dios. No, eso no es rectitud, es falta de integridad. Dios quiere que seamos rectos, íntegros, intachables. Esa es la clase de vida a la que nos ha llamado Dios. Que la gente que nos ve, que la gente que nos conoce pueda darse cuenta que nosotros somos de esa clase de gente. Somos íntegros. Dice aquí la palabra entonces, Él provee de sana sabiduría a los rectos. Escuchen esto, es escudo a los que caminan rectamente. Si tú caminas rectamente, aunque estén asaltando toda tu colonia, a ti no te van a asaltar. Si caminas rectamente, Dios va a ser tu escudo. ¿Y un escudo para qué sirve? Pues para protegerte de los ataques de los enemigos, sean físicos o espirituales. Cuando el enemigo te lance una piedra, como Dios se va a poner enfrente, a Dios le van a rebotar y no te van a tocar a ti. Hay testimonios de hermanos. Yo he leído en libros y he escuchado testimonios de hermanos que me han contado que cuando ellos han caminado en lugares de mucho peligro, a ellos ni un cabello el enemigo les ha tocado porque Dios los ha protegido. ¿En serio, hermanos? Hay hermanos que han ido en autobuses donde están asaltando a todos. Y pasan con ellos y dicen, yo ya hasta tenía el dinero para dárselo y parece que no me vio. ¿Por qué? ¿Fue casualidad? No, porque ese hermano seguramente camina en rectitud y Dios fue su escudo, Dios fue su protector y evitó que le hicieran eso. Eso es lo que pasa.
Entonces Dios, cuando tú y yo caminamos rectamente, no solo nos va a proveer de una sana sabiduría, también va a ser nuestro escudo protector contra todos los ataques del enemigo. Y entonces se va a cumplir lo que dice el Salmo 91, van a caer 1000 muertos a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, y tú vas a pasar en medio de todos esos muertos y vas a salir librado, sin ningún rasguño, sin ningún daño. Eso es lo que pasa. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver en tercer lugar de qué otra manera adquirimos la sabiduría y la inteligencia: por medio de la disciplina de Dios. Vean conmigo lo que dice Proverbios 3, versículos 11 y 12. ¿Están ahí? Dice aquí: no menosprecies, hijo mío, el castigo ¿de quién? De Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama lo castiga, como el padre al hijo, a quien quiere. Hermanos, para muchas personas la palabra castigo tiene un significado negativo. ¿Saben por qué? Porque muchas personas han experimentado un castigo desmedido de aquellas personas que se los han aplicado. Hay hijos que han tenido padres que se han excedido en la disciplina con ellos, y cuando escuchan la palabra castigo, luego lo toman como una palabra negativa. Pero ¿cuántos saben que el Dios de la Biblia es un Dios bueno, un Dios amoroso, un Dios misericordioso? Y que la palabra castigo en la Biblia se refiere a la disciplina y a la corrección amorosas que Dios nos da a cada uno de nosotros como sus hijos. Él cuando te corrige y te disciplina, cuando te exhorta, siempre lo hace con amor. No es que Dios nos quiera ver sufrir. Lo que Dios es que nos quiere ver madurar. ¿Y cuántos saben que cuando somos corregidos es porque Dios nos está manifestando que nos ama? Nada más que les repito, hay gente que lamentablemente no entiende. ¿Por qué? Porque le hace falta sabiduría, inteligencia de Dios. Cuando a alguien se le corrige y se le exhorta, se le disciplina, la reacción de la persona debería de ser positiva. Si reacciona negativamente, es porque esa persona todavía no adquiere ni inteligencia ni sabiduría de Dios. Hubo mucho silencio. Eso dolió. Sí, hermanos, eso pasa. En la vida necesitamos ser corregidos y disciplinados. La gente que no es disciplinada jamás y nunca va a adquirir ni sabiduría ni inteligencia de Dios, nunca. Por eso es importante aceptar la disciplina y la corrección que nos da el Señor. En lugar de enojarnos, en lugar de entristecernos, en lugar de desanimarnos, debemos decir: Dios, gracias por las correcciones que tú me das. La Biblia dice que es como un olor o como un perfume agradable cuando somos corregidos por medio de otras personas. Dice el escritor de los Salmos que el justo me corrija es como un perfume agradable para mí. Tenemos que aceptarlo, hermanos, porque eso va a traer sabiduría, inteligencia de Dios a nuestra vida. ¿Cuántos están dispuestos a ser corregidos? Amén. Si están dispuestos, entonces eso va a producir sabiduría, inteligencia de Dios en su vida. Amén. Y por último, hermanos, número 4, ¿por medio de qué otra cosa nosotros adquirimos sabiduría e inteligencia de Dios? Por medio de pedírselas a Dios en oración.
Por medio de pedírselas a Dios. Vayan conmigo a Segunda de Crónicas capítulo 1, versículos 9 y versículo 10. Segunda de Crónicas capítulo 1, versículo 9 y versículo 10. ¿Ya están todos ahí? Dice aquí, Salomón dice: confírmese pues ahora, oh Jehová, Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Oigan bien, ¿era numeroso el pueblo? Sí. Dice Salomón: dame ahora, ¿qué cosa? Sabiduría y ciencia. La palabra ciencia también se traduce como inteligencia. Sabiduría e inteligencia fue lo que Salomón le pidió a Dios en oración. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y fíjense lo que dice el 11. Y dijo Dios a Salomón, después de que Salomón pidió sabiduría e inteligencia, dijo: por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré, ¿qué más? Riquezas, bienes y gloria. Y escuchen esto: como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Ese día, mis hermanos, en que Dios se le apareció a Salomón, Dios probó y aprobó el corazón de Salomón. Probó porque Dios le dijo: pídeme lo que quieras. Y Salomón no se alocó y dijo: dame dinero, dame fama, dame poder, dame cosas materiales. Salomón le dijo: quiero que me des, si me vas a dar lo que yo deseo, quiero que me des sabiduría e inteligencia para gobernar a tu pueblo. Por haber pedido eso, Dios le agradó, porque se dio cuenta que Salomón, siendo todavía joven de edad, ya estaba maduro en su fe. La gente que busca primero el reino de Dios y su justicia, la gente que pone a Dios como la prioridad de su vida, le está demostrando a Dios que está madura para que Dios le pueda confiar, aparte de las cosas espirituales, también las cosas materiales. La gente que busca primero las cosas de este mundo y al último a Dios, está demostrando que no es capaz de manejar ninguna bendición que venga de Dios. Por eso a muchos Dios dice: no te puedo dar lo que me pides, porque en lugar de un bien te haría yo un mal. Si yo te diera ese carro que tú pides, si yo te diera ese dinero que me exiges, si yo te diera esa casa, si yo te diera ese trabajo que tú dices que yo te dé, eso tal vez provocaría que muchos de nosotros nos fuéramos de los caminos de Dios. Por eso Dios dice: no, primero necesito probar tu corazón. Ese día Dios probó el corazón de Salomón. Yo meditaba esto y decía: si Dios se nos apareciera a cada uno de nosotros ahí en nuestra casa solitos y nos dijera, como tú y yo nos llamamos, nos dijera: pídeme lo que quieras, yo no sé qué pasaría. Yo no sé cuántos de nosotros realmente haríamos lo que hizo Salomón y diríamos: Señor, dame sabiduría e inteligencia para dirigir a mi familia. Porque a muchos de nosotros, los padres que estamos aquí, nos hace falta sabiduría e inteligencia del cielo para guiar a nuestra propia familia, para guiar nuestra propia vida, porque a veces no somos capaces ni de guiar nuestra propia vida, menos las de los demás.
Dios quiere, mis hermanos, que nosotros pidamos como Salomón: Señor, dame sabiduría, dame inteligencia, las necesito para guiar mi casa, para guiar mi vida, para tomar decisiones correctas, para no equivocarme en las cosas que hago. Eso lo necesitamos todos. Dame sabiduría, Señor, inteligencia, para que yo no me asocie con gente que no debo de asociarme. Dame sabiduría e inteligencia para poder administrar bien el tiempo y el dinero que tú pones en mis manos. Porque muchos de nosotros lo malgastamos en cosas que no tienen sentido. Eso es lo que nos enseña Dios. Dios quiere, hermanos, que en este día tú y yo le pidamos sabiduría como Salomón e inteligencia. Salomón le pidió eso y Dios dijo: mira, Salomón, me ha agradado el ver lo que hay en tu corazón. Y además de la sabiduría y la inteligencia que me pediste, te voy a añadir riquezas, honra y gloria, como a ningún otro hombre yo le he dado hasta el día de hoy. Como Salomón amó, abrazó la sabiduría y la inteligencia, engrandecieron y honraron a Salomón. La Biblia dice que llegó el día en que Salomón amontonó oro y plata como si fueran piedras. ¿Cuántos de ustedes han visto un carro de grava? Y lo vemos y hasta pateamos las piedras. Pues Salomón así amontonó, hagan de cuenta, él tenía ahí en su patio de su palacio, tenía amontonado el oro y la plata de tanto que tenía. ¿Por qué recibió todo eso? Porque él desde pequeño buscó la sabiduría y la inteligencia que viene de Dios. Y hermanos, no solamente Dios le quiso dar a Salomón sabiduría e inteligencia, también a nosotros nos las quiere seguir dando en este tiempo. Ve conmigo rápido para terminar a ver lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 5. Santiago capítulo 1 versículo 5. Vamos a terminar aquí. ¿Ya estás ahí? Sí, estamos todos. Es importante que lo veamos todos. Dice aquí: y si alguno de ustedes... Aquí Santiago le estaba enseñando acerca de la sabiduría y la inteligencia a la iglesia de su tiempo y le dice: y si alguno de ustedes tiene falta de ¿qué cosa? De sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pídala a Dios. Es bien fácil. No tienes que, no dice, pues necesitas ser una persona de la alta sociedad. Necesita tener dinero, necesita ser famoso. No, dice: si a alguno de ustedes le hace falta sabiduría, la solución es pedírsela a Dios, a aquel que la provee. Pídala a Dios. Y luego, ¿qué dice? El cual da solamente a algunos. El cual da, ¿cuántos? A todos. ¿De qué manera? Abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y no le van a dar nada. ¿Así dice? Entonces, si es para todos, lo único que yo tengo que hacer es pedirla con fe: Señor, dame. ¿Saben que yo le he dicho a Dios? Dice la Biblia que Dios... Lo leímos en Crónicas, que Dios le dijo a Salomón: mira, Salomón, te voy a dar sabiduría, inteligencia, riquezas, honra, gloria, como no le he dado a ningún otro hombre, ni antes ni después de ti. Eso dice la Biblia. Entonces yo medité bien y dije: bueno, dice la Biblia que le dio sabiduría e inteligencia como a ningún otro hombre, ni antes ni después de él. Pero no dice que ya no va a volver a dar a alguien igual que a él. Entonces yo he estado orando por años y le he dicho a Dios: mira, Señor, yo te pido que en el nombre de Jesús a mí me des
la misma sabiduría y la misma inteligencia que tú le diste a Salomón. ¿Creen que se nos pueda dar? Yo sí creo, porque Santiago lo confirma. Y si a alguno le hace falta sabiduría, y yo digo sí, a mí me hace falta. A mí me hace falta sabiduría, me hace falta inteligencia. Entonces yo entro aquí, yo califico para esto. ¿A cuántos de ustedes les hace falta sabiduría e inteligencia? Entonces ustedes también pueden pedir. Dice, si a alguno le hace falta sabiduría, pídala a Dios. Y Él nos las va a dar a todos, pero a todos los que la pidamos. Porque hay unos que hasta flojera les da pedir. Hasta flojera tienen de pedirle a Dios, no le piden sabiduría. Nada más se la pasan diciendo que tienen mente de teflón. No se me pega nada. Pues si sigues diciendo eso y no le pides a Dios que te dé sabiduría, nunca se te va a pegar nada. Pero si tú le dices, mira Señor, yo ya renuncié a tener mente de sartén y ahora quiero que me dé sabiduría e inteligencia de parte tuya. Y vas a ver cómo la sabiduría y la inteligencia van a venir a tu vida, como vinieron a la vida de Salomón. Salomón pidió y Dios le dio. Por eso la Biblia dice, pidan y se les dará. La Biblia dice que todo lo que pidamos conforme a la voluntad de Dios, podemos estar seguros que Dios ya nos lo dio. Por eso yo pido sabiduría, pido inteligencia. Y le digo a Dios, Señor, yo necesito sabiduría para dirigir a tu iglesia. Porque acuérdate, Señor, que yo no tengo ni sabiduría ni tengo inteligencia. Necesito sabiduría para guiar a mi familia. Necesito sabiduría para guiar mi propia vida. Porque a veces somos, dice la Biblia, como el caballo o el mulo. A muchos de nosotros nos hace falta que nos pongan un bozal. En serio, hermanos. Y un freno. Porque a veces nos desbocamos y queremos ir como el caballo, bien locos para cualquier lado. Y Dios nos pone el freno y dice, quieto, ¿dónde vas? Nos queremos ir de sus caminos y nos aprieta el freno y dice, ¿dónde vas? O a veces somos como el mulo, bien tercos y queremos hacer lo que se nos pega a nuestra gana. Y Dios dice, no, vas a hacer lo que yo te mande, no lo que tú quieras. Y Él tiene maneras de apretarnos los tornillos para que seamos obedientes. ¿Cuántos han sentido eso? Yo lo he sentido, hermanos. En serio. A veces me he comportado como el caballo o el mulo y Dios dice, tranquilo, no te aceleres. Por eso, hermanos, yo les animo en este momento. Dice la Biblia, yo me pasaría aquí unas semanas completas hablando de este tema, pero no puedo. Por ustedes, no por mí. Dice la Biblia que en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel, Dios le ordenó edificar el tabernáculo de reunión, Dios levantó a 2 hombres que dice la Biblia que llenó de sabiduría y de inteligencia para que hicieran toda clase de obras de arte. Y sabían trabajar en oro, en plata, en bronce, en pieles, en todo. Sabían hacer diseños, eran artesanos expertos en toda clase de obras. Si ustedes leen Éxodo 35 al 40, se van a dar cuenta de todo lo que estos hombres hicieron. Hicieron cosas increíbles, diseños que jamás se habían hecho. ¿Quién les dio esa capacidad? Dios. Porque Dios dijo, yo he llenado, le dijo a Moisés, he llenado a Bezaleel y a Oliab de espíritu, de sabiduría y de inteligencia para hacer toda clase de diseños. Hay gente aquí que ha dicho toda su vida, es que yo no puedo hacer esta actividad, no puedo hacer este trabajo, no puedo llevar a cabo esta labor. Si tú le pides sabiduría e inteligencia a Dios, en el nombre de Jesucristo tú vas a recibir eso y vas a poder hacer cosas que el día de hoy no has hecho. Hazlo y vas a ver lo que va a pasar. Dios te va a ayudar.
Él te da habilidad manual, Él te da habilidad mental, Él te da habilidad en todos los sentidos para que puedas llevar a cabo obras que tú ni siquiera te has imaginado que eres capaz de llevar a cabo. Él lo hace. ¿Cuál es la clave? Pedirlo. Y con esto termino. Ahí en tu lugar, cierra tus ojos un momento. Y si hay algo en tu vida que tú has intentado hacer tal vez por años, incluso puede ser esta misma semana, durante el año que terminó y este que está comenzando, y que tú no has podido ejecutar eso que tú deseas hacer, pídele en este momento, pero pídeselo de corazón al Señor. Y dile: Señor, dile ahí en tu lugar: Señor, díselo, Señor, en este momento te pido que en el nombre de Jesús me des sabiduría e inteligencia de parte tuya. Gracias, porque yo creo que por pedir esto tú me lo has dado. Amén. Padre Dios, en el nombre de Jesús, oro, mi Dios, en este momento por todos nosotros quienes estamos aquí, para que tú, Señor, derrames de tu sabiduría y de tu inteligencia divinas en nuestras vidas. Llénanos, Señor, como llenaste a Bezaleel y a Oholiab, de espíritu de sabiduría y de inteligencia. Danos, Señor, la misma clase de sabiduría que tú le diste a Salomón aquel día en que tú te manifestaste a su vida. Padre, hoy te pedimos con todo nuestro corazón que antes de cualquier otra cosa nos llenes de tu espíritu de sabiduría y de inteligencia. Hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús. Creemos, Padre, que tú eres un Dios que desea proveernos de sana sabiduría. Queremos adquirir, Señor, más sabiduría y más inteligencia tuyas. Ayúdanos a memorizar tu palabra, pero también a aplicarla y a vivirla cada día en nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús te pido por aquellos hermanos que han intentado hacer cosas y han fracasado en el pasado. Que a partir de este día, Señor, tu sabiduría y tu inteligencia divina se manifiesten en sus vidas y ellos, Señor, puedan llevar a cabo esas cosas que han querido hacer y no habían podido hacerlas. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu bendita palabra, que es la fuente de toda inteligencia y de toda sabiduría. Te damos el honor, te damos la gloria, la alabanza y la adoración en el nombre de Jesús. Recíbelas, Padre, porque por ti es que nos hemos reunido. Queremos más de ti, Señor. Danos más de tu presencia. Danos, Señor, más de tu Espíritu Santo, porque tu palabra dice que teniéndote a ti, lo tenemos todo. Gracias te doy en el nombre de Jesús y pido que bendigas, Señor, y protejas a cada familia aquí representada. Sé, Señor, nuestro escudo. Sé, Señor, nuestra sabiduría, nuestra inteligencia. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y te damos muchas gracias, porque sabemos que tú nos escuchas y nos respondes. Bendito seas en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Dale ese aplauso como Él se lo merece. Y hermanos,
Les animo a que busquemos la inteligencia y la sabiduría que nos da el Señor. Amén. Que Dios los bendiga. Que pasen buena tarde todos.